Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cayó, esto es Actualidad Ambiental TV y hoy día tenemos un invitado especial, el doctor Iván La Negra Quispe, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, con quien vamos a conversar sobre todo este esfuerzo que estamos haciendo los peruanos por tener un instrumento, un mecanismo y después una experiencia de consulta previa a los pueblos indígenas sobre las medidas administrativas y legales que adopta el Estado a través de sus distintas instituciones. Antes de entrar al tema, vamos a pasar un pequeño video y de ahí, bienvenido Iván, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Pasamos a conversar. Claro que sí. Declaraciones del presidente de Perú, Ollanta Humala, quien en este día promulgó la ley de consulta previa sobre el desarrollo de los pueblos indígenas, la cual reconoce los derechos de las etnias en esa nación. Hoy día estamos dando un paso importante en lo que es la construcción de una nación, la construcción de una república. Yo creo que definitivamente en el caso peruano hemos dado un avance mucho más grande de lo que han hecho otros países en América Latina. Yo creo que se ha avanzado bastante. Yo creo que el riesgo es de que se convierta la consulta previa en un trámite administrativo más, ¿no? Y he planteado que mi percepción es que desde algunos sectores del Ejecutivo se está concibiendo así, ¿no? Incluso desde otros sectores se concibe prácticamente como una traba que complica los procesos de actividades extractivas, por ejemplo, ¿no? Que es el tema en el que tenemos toda la atención focalizada, ¿no? En la reglamentación se convocó a 6 redes, de las cuales en el proceso de reglamentación 4 se separaron, 4 se fueron. Y bueno, y se fueron por distintos motivos legítimos. Y creo que de alguna u otra manera ha dejado una huella amarga, ¿no? en esa relación que hubiera sido mucho más productiva entre el Estado peruano y los pueblos indígenas. Y hay una preocupación de parte de las comunidades campesinas de que no se les incluya en la aplicación de la norma. Y esto porque han habido voceros del sector de industrias extractivas, ¿no? Que han señalado que no se consultaría a las comunidades campesinas por no considerárselas indígenas, ¿no? Por eso que es tan importante la base de datos de pueblos indígenas. Si bien no es constitutiva de derechos, es solo un elemento referencial, también va a ser una expresión de la voluntad política del Estado, del gobierno en este caso, de que sí se va a consultar a todos los pueblos indígenas. Nosotros estamos esperando de alguna otra manera que se publique, ¿no? la famosa base de datos de los pueblos indígenas, porque por supuesto, o sea, si hay pueblos indígenas que no están considerados en esa base de datos y que ellos se autodeterminan como tales, bueno, o sea, ¿cuál va a ser la posición del Estado peruano? ¿Lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Yo creo que para tranquilidad tanto del sector privado como del propio sector público y también de las poblaciones indígenas es necesario transparentar, es necesario exponer los avances de la base de datos, y esto no significa que se desconoce los derechos de otras poblaciones indígenas a estar en esta base de datos. Yo creo que paralelamente se deberían establecer algunos procedimientos y cualquier población indígena que considere que debe estar en esa base de datos puede seguir este procedimiento, puede seguir las condiciones que establece el Ministerio de Cultura y por lo tanto pedir su inclusión en la base de datos. El tema de SENASA, el tema de consulta, marcan lo que es la década del 2010 y marcan cambios, obviamente. Entonces, yo creo que hay que perderle el temor un poco, hay que darle una oportunidad. Nuevamente, no es una traba para el desarrollo, no es un simple proceso administrativo, es una oportunidad de promover el diálogo entre Estado y pueblos indígenas y lograr un desarrollo verdaderamente sostenible e intercultural, ¿no? Como hemos visto del video que acabamos de pasar, hay mucha inquietud, mucha preocupación y mucha expectativa, ¿no?, de cómo es que se va a proceder. Para quizá enmarcar todo esto, lo que está sucediendo, una primera pregunta sería, ¿cómo va el proceso? Tenemos una ley, tenemos un reglamento, ¿no? Hay una serie de criterios y principios
que son los que van a guiar al Estado en la identificación de los pueblos indígenas, que incluyen comunidades campesinas y pueblos nativos de la Amazonía. Y me imagino que hay cuellos de botella y puntos críticos en este momento, y habrán después en otros momentos, porque este es todo un proceso. Sí. Entonces, quizá, Iván, lo que te pediría es una primera presentación de cómo está la situación, ¿no? Ahora, el día de hoy, ¿no? Sí, creo que lo que yo destacaría, y además aprovecho el video que es muy ilustrativo de la discusión, del debate, es que efectivamente la consulta previa, el proceso de consulta previa, no es efectivamente ni puede convertirse en una mera formalidad dentro del Estado, ¿no? Entonces, la idea con que se empezó este tema de la ley de consulta, el reglamento y los demás instrumentos que se han ido creando, es no caer en ese peligro, ¿no? Porque si se convierte la consulta previa en un mero formalismo, en una suerte de lista de chequeo que sirve simplemente para darle una formalidad a un proceso, no va a convertirse en una herramienta de diálogo real, que es lo que finalmente la consulta plantea. Hay que recordar que la consulta previa no es un proceso electoral, no es un mecanismo de plebiscito, ni de un referéndum, sino es un mecanismo de diálogo. Además es un diálogo intercultural. Que implica que el Estado y los pueblos indígenas conversan, inclusive expresándose en su propio idioma. Así es, y no solamente eso, sino que nosotros nos acercamos a su cultura. Que ambos hacen un esfuerzo mutuo de comprender los puntos de vista de cada uno. Y entonces eso es algo inédito en gran medida en el país, y en mucha parte del mundo es todavía un tema pendiente, ¿no? Entonces, para lograr eso, se han tenido que desarrollar un conjunto de herramientas, ¿no? La ley de consulta definitivamente estaba en septiembre, el reglamento que se dio en abril, y luego un conjunto de normas complementarias, ¿no? Una directiva para poder tener una metodología para hacer la base de datos de pueblos indígenas y generar un equipo de intérpretes, generar un registro de intérpretes en varias lenguas indígenas para que puedan ayudar al proceso a los funcionarios públicos, capacitación a los funcionarios. Y el tema que quedó pendiente era la base de datos oficial de pueblos indígenas, cuyo contenido, cuya información base, en base a la metodología que se aprobó en mayo del 2012, nosotros completamos hacia diciembre del año pasado. Y luego, y ha sido un poco, se ha conocido, ¿no?, que ha habido evidentemente dentro del propio acciones de entidades públicas que forman parte del Ejecutivo, puntos de vista distintos, preocupaciones de diverso tipo, pero que no estaban en proceso de discusión, en proceso de análisis al interior, como ocurre con cualquier tipo de esos temas, ¿no? Porque evidentemente en todo tema complejo y además con un tema nuevo siempre pueden haber, digamos, distintos puntos de vista, ¿no? Y en ese contexto de esa discusión se produjo también otro hecho, que es que la directiva que se dictó en mayo del 2012 ha sido objeto de una demanda judicial, una acción popular, cuestionando la metodología bajo la cual se tenía que construir la base de datos, ¿no? Indicando que los indicadores de diversidad cultural que se han utilizado, básicamente el tema de lengua y territorio, digamos, continuidad territorial, son equivocados y que habían que no eran adecuados para... ¿Y ese proceso cómo va? ¿Está todavía...? Entonces, bueno, ese proceso va a continuar, entendemos que en unas semanas más se va a ver la causa ya en el Poder Judicial. Entonces, eso tiene que seguir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, en la consecuencia jurídica de la declaración del Poder Judicial de que esa directiva está mal hecha es que la base de datos y todo su contenido decaerían, porque está hecha precisamente usando esa metodología. Entonces, por esa razón, en estas condiciones, ¿no?, más allá del tema de la controversia que pueden haber, no es posible publicar una base de datos en esas condiciones. A menos que... No obstante, eso no quiere decir que las consultas previas tengan que paralizarse, ni que los demás instrumentos no puedan seguir funcionando en virtud de la información que disponemos. Por eso, por ejemplo, el día de mañana se va a publicar, es una primicia absoluta para el programa, la guía metodológica de consulta de los pueblos indígenas, que es un instrumento que se tuvieron que hacer al final unos cambios, porque hay información acá que está vinculada con la base de datos, pero como la base de datos no se va a poder utilizar, entonces hemos tenido que hacer algunos ajustes para poder salvar esa dificultad, ¿no? Pero ya con esos cambios que hemos realizado, con esas pequeñas modificaciones, ya está lista la guía metodológica, que además va a ser una guía que va a tener varios elementos, ¿no? El documento físico, un típico documento metodológico, una guía en PDF que cualquiera va a poder bajar de la página web del Ministerio de Cultura.
Va a tener también una versión en web que va a aparecer, bueno, esta es una imagen de una vista de la versión web tipo Kipus, que con links y con hipertexto para que la gente pueda navegar por esta página web e ir conociendo cada una de las etapas del proceso de consulta, de cómo se lleva a cabo. Esto se llama el Kipu de las 7 etapas, el ¿no? Kipu de las 7 etapas del proceso, ¿no? La etapa preparatoria hasta la etapa de decisión final, ¿no? Ahora, esto quiere decir que con esta guía, sin tener la base de datos, Así es. pero reconociendo en un caso concreto que estamos ante un pueblo indígena, Exacto. por cualquier metodología Así es. que discutida Bueno, o lo no que discutida, dice el convenio, se puede poner a prueba así es. el Lo que dice sistema convenio, y el instrumento. lo que dice el reglamento, lo que dice la ley, ya te da información suficiente, digamos, Claro. para avanzar. Entonces, la guía metodológica que efectivamente estaba pendiente tiene esta versión PDF, tiene esta versión web, y además va a tener un pequeño video que hemos grabado para también ilustrar sobre lo básico de la consulta para cualquiera que quiera conocer y entrar en la guía y conocer ese tema. La guía, desde luego, ha sido pensada más para los funcionarios públicos, porque es la guía para que el Estado haga la consulta. Quizá aquí vale la pena señalar y aclarar, no sé si estoy en lo cierto o no, que las iniciativas para ver qué se consulta vienen de cada sector y de cada autoridad. Sí, claro, lo que pasa es ¿no? que O sea, la consulta cada surge... sector dirá, esto sí lo consulto, esto no, de acuerdo a ciertos criterios, Claro. obviamente, que están en la Lo ley. que pasa es que la obligación de consultar es del Estado, ¿no? La obligación de consultar es del Estado. Entonces corresponde al Estado la identificación de cuando una medida del Estado necesita ser consultada. Y para eso tiene lo que el convenio 169 establece, lo que la ley de consulta dice, lo que el reglamento establece. Entonces con esas herramientas, la guía metodológica tiene las herramientas básicas para hacer ese trabajo. Y el Estado incluye al Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la República, Sí. que no sé si se está preparando o no, Sí. antes de aprobar ciertas leyes que puedan afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas, también tendrían que hacer Es cierto. un proceso de consulta. Es porque cierto, no es solamente es el Ejecutivo. Claro, solo que el Ejecutivo no puede reglamentar lo que va a hacer el Así Congreso. es, por eso en el reglamento Lo tiene que hacer el Congreso. lo tiene que hacer solos. O sea Bueno, que ahí, digamos, estamos hablando tiene de un una tarea desafío. pendiente también del Congreso. Creo que tiene un desafío muy grande porque el Congreso, la ley se dio efectivamente en septiembre del año 2011. Nosotros en el Ejecutivo ya sacamos reglamento en abril del 2012 y el Congreso todavía no discute, digamos, a fondo el tema de cómo reglamentar el proceso de consulta de las leyes. Y es un tema que van a tener que, espero, ver este año, ¿no? Porque es un asunto sin duda pendiente. Entonces los puntos críticos, sigue siendo la base de datos un punto crítico Sin para duda. esto, la capacitación de todas las partes, De todas las partes, sí. incluyendo al sector empresarial, que Que es- entienda, que es, a pesar que claro. no son parte en el diálogo Directamente intercultural, no, pero participan. Pero participan porque van a hacer probablemente algunas de sus proyectos Así los es. que se van a convertir en actos administrativos. De hecho, puestos en el consulta. reglamento de consulta tiene disposiciones referidas a la participación de se llaman los administrados, ¿no? Es el nombre técnico, que tengan información, que necesiten brindar todos los elementos para que el Estado y los pueblos indígenas puedan tomar una decisión adecuada. Ahora, sí quisiera aclarar un tema, ¿no? Que se mencionó en el video, ¿no? Se decía algo así como que las 4 organizaciones indígenas se retiraron, pero lo que no dice en el video es que se retiraron porque querían que ya la ley se modificara. O sea, fueron convocados para reglamentar la ley de consulta que fue solicitada por esas mismas organizaciones indígenas y por las mismas entidades de derechos humanos. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en un comunicado previo a la aprobación de la ley por el Congreso, pidió que efectivamente que el proyecto de ley de mayo del 2010 fuera finalmente aprobado. Y la ley aprobada es el proyecto de mayo del 2010. Así es. Y luego las organizaciones indígenas que dijeron fueron, mira, ¿sabes qué? Ya la ley nos parece que tiene problemas y queremos volver a discutir Pero la ¿no ley. es esa una constante de los representantes de las poblaciones indígenas en la historia, Siempre no ocurre. solamente del Perú, sino... Por esa razón, pero yo creo que sí es cierto que las organizaciones indígenas tienen todo el derecho de decidir en qué proceso de participación Así es. participan y en cuál no. Pero sí es importante saber las razones, ¿no? Entonces yo creo que esa razón es una razón adecuada para retirarse. Pero es un derecho de hacerlo. Y eso no implica romper con las organizaciones ni pelearse con ellas. Implica simplemente respetar su decisión y seguir trabajando con ellas. Por esa razón es bien importante que este proceso de consulta ya en la práctica empiecen y ahí tiene toda la razón, creo que es Verónica Mendoza la que dice, hay que buscar que esto sea un mecanismo efectivo de acercamiento, de diálogo, completamente de acuerdo. O sea, y eso es una práctica. Eso ya no se resuelve en los textos normativos ni en las guías. Eso se resuelve ya en la acción directa de la gente con el Estado, en el cual se empieza a construir una práctica.
Pero yo creo que la población no es consciente del proceso de conocimiento que el Perú ha emprendido con este tema de la consulta previa. Es un proceso de conocimiento en base a prueba y error, probablemente, en donde vamos a tener en el tiempo que ir afinando todo. Sí. Las bases de datos va a tener que ser adaptativa o provisional. De hecho, lo dice ¿no? expresamente las normas, ¿no? Que es una base de datos flexible, que no es constitutiva de derechos, ¿no? Creo que la doctora Isabel Calle es la que señala la base de datos no puede ser cerrada, tiene que ir... Así es, de hecho así lo dice el propio reglamento, que es un instrumento que cuando se publique va a dar una información base de partida y luego tendrán que hacerse los ajustes correspondientes. También todos los demás instrumentos van a tener objeto de ajuste, ¿no? La ley de consulta y reglamento de consulta son normas perfectibles como cualquier otra norma que se dicte. Son instrumentos nada más, ¿no? Lo que importante es que los procesos de consulta que se lleven a cabo te den la información para hacer los ajustes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se está llevando a cabo un proceso muy complejo en el caso del lote 192, en la zona de Pastaza, de Andoas. Así es. Muy complejo. Yo estuve hice una invitación de la empresa que trabaja operar actualmente ahí para estar presente en la inauguración de una obra que se ha hecho con tributos por obras. Y en esa ocasión lo que yo anuncié fue la declaratoria de emergencia ambiental del Pastaza. Claro, y ahí salió a la luz todo este pasivo. Y ¿no? la dación de la norma del estándar de calidad ambiental de suelos, ¿no? Y que es absolutamente justo. O sea, creo que el reclamo de los pueblos indígenas respecto a la contaminación en el Pastaza es absolutamente justo. Pero entonces ahí va a haber proceso de consulta de todas maneras. Ahí tiene que haber proceso de consulta. Y ellos han planteado el tema de la necesidad de atención de los pasivos ambientales y la necesidad de atender este problema de contaminación como un asunto previo a poder entrar a dialogar. Nosotros le hemos pedido a las organizaciones indígenas y a Perú Petro, que está a cargo del tema, que entre tanto se siga trabajando en la preparación del proceso. Es la primera etapa del proceso de consulta. Ahora, Perú Petro tendría que hacer un programa de, digamos, descontaminación y de manejo, no, es que lo que pasa es que Perú Petro no le corresponde directamente esa responsabilidad, ¿no? Hay otras entidades públicas que tienen ese rol, ¿no? La Fiscalización Ambiental, el Ministerio del Ambiente, ¿ok? Pero sí es importante que las entidades gubernamentales en general generen las condiciones y garantías suficientes para que la población de esta zona, de los pueblos indígenas de esta zona, tengan la seguridad de que efectivamente el Estado va a atender esos temas. Y que solo cuando esos temas están efectivamente bien garantizados van a haber condiciones para un diálogo adecuado. Eso es absolutamente razonable, ¿no? Entonces, eso es un tema... Es un caso concreto. Un caso concreto que revela las complejidades de hacer consulta. Que no es solamente el tema... Digamos, este caso va a ser la licitación de un nuevo lote petrolero, ¿no? No un nuevo, sino nuevo entre comillas, lote petrolero, pero la discusión siempre va a ir más allá, porque lo que hay que reconocer es que estamos entrando en una zona en el cual el Estado históricamente ha tenido una muy débil capacidad de poder atender las necesidades básicas de sus ciudadanos. Entonces, en ese contexto, hay que empezar a dialogar. Entonces, cuando uno ve ese panorama completo, uno se da cuenta de las complejidades que hay que asumir y los temas efectivamente que hay que atender, ¿no? Yo creo, como digo, que la contaminación en el Pastaza es sin duda un tema que revela, por ejemplo, por un lado, la justicia de los reclamos de los pueblos indígenas y por otro lado, la necesidad de atender el tema. Eso está claro. Entonces, si nos trasladamos ahora a Cañaris, por ejemplo, que es el otro tema, digamos, de discusión y debate. ¿Va a haber consulta, no va a haber consulta? Desde un punto de vista antropológico, histórico, estamos ante una población mayoritariamente andina, ¿no? Probablemente está ya en la base de datos, no lo sé. Y aquí se trata más bien de un acto administrativo que de alguna manera renueva o amplía uno anterior. O sea que ya se otorgó desde el MINEM, ¿no? Un derecho de exploración. Sí, a ver, y la idea ahora es, hay una posición que dice, bueno, aquí no se aplica la ley porque el acto administrativo fue previo. Sí. ¿Esa es la mirada desde el Ministerio de Cultura? Tres cosas, ¿ya? Primero el tema de lo que es un pueblo indígena, porque creo que muchos de los que escuchan a veces tienen esta cosa que se confunde mucho la idea que es un pueblo indígena, ¿no? Un pueblo indígena es una población que tiene una identidad cultural diferenciada, ¿ya? Y los miembros de un pueblo indígena pueden vivir en el campo, pueden vivir aquí en la ciudad, pueden vivir en el extranjero,
¿no? Uno no deja su cultura guardada en un casillero en la zona rural y viene a la ciudad y cambia de cultura. O sea, la cultura lo Pero me acompaña. estás diciendo, porque el tiempo se nos va a acabar, Sí. me estás diciendo que en el caso de Cañaris no necesariamente estamos ante un pueblo indígena. Entonces, a ver, nosotros como Ministerio de Cultura hemos identificado 52 pueblos indígenas, o sea, 52 culturas diferenciadas. Ya. Una que efectivamente es la cultura quechua. O sea, no queremos que Claro. sea una cultura de origen quechua, que es muy importante en la historia del país, que tiene elementos vinculados con derechos colectivos que están presentes. Segundo, luego esta información tiene que ser evidentemente procesada para determinar ya los casos puntuales, ¿no? Que es en donde se pudiera afectar algún derecho colectivo que está vinculado con esta identidad cultural. Y esa información, desde luego, es uno de los temas que está en discusión efectivamente en el caso de Cañaris. Ahora, ahí se ha creado una mesa de un espacio de diálogo. Y como he dicho hace semanas anteriores, hace un par de semanas, también otro programa dijo, yo prefiero que sea en ese espacio, en esa mesa en el cual se discutan esos temas. Pero sí es cierto, y es muy importante que el tema de la consulta es una herramienta que también tiene que tomar en cuenta, ¿no? Efectivamente, los momentos en los cuales se hace. ¿Ya tienes un caso identificado que va a ser el caso piloto de la primera consulta? Bueno, más allá del orden 192, que efectivamente ya está en proceso, hay varias áreas de conservación regional que podrían llevarse a cabo consultas sin duda. Algunas ya están como muy avanzados. Y también tenemos políticas y reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de ley forestal, que en septiembre va a ser objeto de un proceso de consulta. O sea que ya tenemos 2 o 3 casos. Tenemos, sí, varios casos ya previstos. Bueno, no sé si quisieras decir algo finalmente. Hay mucha expectativa. El doctor Iván La Negra es un funcionario público de pura cepa, Sí. ¿no? Muchos años trabajando en distintas dependencias del Estado. Antes del Ministerio de Cultura ha estado en la Defensoría del Pueblo en asuntos ambientales y también de pueblos indígenas, ¿no? Y tiene, digamos, no solamente una experiencia, sino una vocación de servir al país, y por eso sería ideal que continúes en este esfuerzo hasta que esto se cristalice y avancemos un poco en la experiencia. No te puedes perder la gran experiencia de poner a prueba el instrumento. Nosotros haremos siempre todo el esfuerzo para servir de donde nos toque, ¿no? Y siempre donde veamos que podemos colaborar y contribuir a nuestro país, lo haremos con todo Hay una gusto. pregunta que me hicieron por Twitter, me decían si los planes, programas y proyectos nacionales y regionales van a ser objeto de consulta. Si Lo dice cambian, la ley. Sí, claro, si cambian Pero, algún derecho, afectan algún derecho colectivo directamente, sí, claro que puede ser consulta. Por ejemplo, el Plan Nacional de Salud Intercultural va a ser objeto de consulta. Ya, okay, Por ejemplo, interesante. un ejemplo puntual. Lo que pasa es que no todos los planes afectan Así a es. derechos colectivos, Claro, entonces esa hay es planes la- que no. Pero los que afecten directamente, sí. Yo invito a los interesados a leer la ley y el reglamento porque realmente es muy indicativo de los criterios, principios y de todo el procedimiento. Porque si no se lee, nos quedamos con un análisis muy simple de los hechos y de las situaciones y creemos que también es muy simple llevar adelante un proceso de consulta. No lo es. El país está en este momento poniendo a prueba, ¿no?, una decisión política de ver en qué medida esto puede armonizarse con las inversiones y con el diálogo intercultural, que es el sentido, ¿no?, de esta legislación, y es una misión que tenemos todos los peruanos, ¿no?, de poder comunicarnos mejor para, digamos, pensar el futuro de una manera más o menos organizada y con una visión común. Bueno, muchas gracias, Iván, Gracias a por ti. habernos visitado, y nos vemos pronto la próxima semana en un nuevo programa de Actualidad Ambiental Televisión.